Hola, ¿qué tal? Estamos en una emisión más de su programa Claves. Mi nombre es Alejandra Sánchez y estaré acompañándolos en esta emisión. A nombre del proyecto de Cultura UAC, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy, como en otros programas, no es la excepción, tenemos una gran invitada. Ella es una universitaria, egresada de la licenciatura de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Querétaro, pero que también tiene una amplia experiencia en una labor muy linda, que es el de cuidar niños, como niñera. Ella es, y le damos la más cordial bienvenida a Carla Consuelo Rivera, que hoy estás aquí con nosotros. Muchas gracias por considerarme y por invitarme. Gracias a ti. Primero, yo creo que nos surgen muchas dudas en relación al cuidado de los niños, pero en este caso, y para usted que nos está mirando, es bien importante decir que este oficio lo has ejercido fuera del país, y yo creo que esto es un plus para muchos de los que tal vez hayamos tenido esta experiencia, a lo mejor de cuidar al sobrino, al nieto, al hijo. Hacerlo en otro país con hijos de personas ajenas que tienen una cultura distinta a la nuestra, creo que es algo maravilloso y que bueno, que tendrás mucho que contarnos. Por principio, si pudieras decirnos en qué momento se te ocurre salir de tu país, a los cuántos años, y dices, bueno, quiero dedicarme a esto. Bueno, fue a los 18 que estaba estudiando una carrera que no me complacía, estaba estudiando economía. Yo que soy antropóloga, bueno, sí tenía que ver, pero no era feliz, ¿no? Entonces decidí tomar como un descanso de eso para pues aclarar mi mente y pensar qué quería hacer, pero al mismo tiempo quería pues perfeccionar el idioma, ¿no? Inglés, que ya pues traía un poco de experiencia. Entonces, pues fue por una amiga que me enteré del programa, se llama, específicamente donde me fui a Estados Unidos, se llama Au Pair in America. Entonces, lo decidí pues por eso, ¿no? Porque no estaba a gusto con mi decisión de estudiar algo que no me gustaba, y por otro lado pues quería aprender inglés. Entonces, ¿en ese momento te saliste de la carrera? Me salí de la carrera y decidí pues irme. Carla, platícanos de dónde eres, ¿no? Porque yo creo que eso también es importante dentro de esta experiencia. Ajá, bueno, soy de Coahuila, soy de la capital. Saltillo está a unas 2 horas y media de la frontera norte con Texas. Entonces, bueno, eso también era un plus, ¿no? O sea, tener tanta cercanía con el idioma. Entonces, la enseñanza del inglés se te da por esa cercanía, porque tus padres te incitan también a eso entre tu formación, o es hasta que te vas al extranjero que empiezas a aprender, o ya vas con bases. Sí, pues fui con bases. Digamos que en Coahuila y en toda la frontera norte es muy común, ¿no? Tener tu visa de residente, de turista. Entonces, bueno, yo la primera vez que fui a la frontera de Texas fue a los 8 años, ¿no? Entonces, cada invierno pues íbamos a la frontera. Entonces, de ahí también surgió como hasta necesidad, ¿no? De pues aprender. De conocer también otros espacios. Cuando te vas dices que es a los 18 años como niñera, independientemente de que ya había salido antes. Pues a pesar de que ya es la mayoría de edad, uno sigue estando como muy joven, ¿no? Entonces, por ahí un poco te quiero preguntar más adelante cuáles son las experiencias, pero por principio platícanos qué países has visitado como dentro de esta experiencia o fuera de ella también, ¿no? Bueno, la primera vez que me fui fue a pues, Estados Unidos, ¿no? Ahí pasé 2 años casi. De ahí que me surgió, bueno, conocí muchísima gente de todos lugares, ¿no? Tuve amigas alemanas, españolas, qué sé yo. Entonces esto también como que me nacía la curiosidad, ¿no? Ellas me platicaban sus países, sus comidas, cómo era el clima, cómo era la geografía. Entonces eso también como me puso ahí pues el gusanito, ¿no? De querer conocer otras cosas. Entonces, bueno, en Estados Unidos tuve chance de juntar dinero para después ir a Alemania, porque bueno, casualmente tengo muchas amigas alemanas, ¿no? Entonces estaba mucho en contacto con el idioma, y mi mejor amiga que tuve en Estados Unidos es alemana. Entonces, después de esta experiencia decidí irme a Alemania,
Y pues ahí se supone que iba a estar un año, pero bueno, ya te contaré la experiencia terrible que tuve, que me tuve que regresar antes. Ay, no me digas. Entonces, bueno, en este rubro, esos 2 países estuve como niñera, pero te digo que pues también, ¿no? La curiosidad me llevó a seguir explorando. A seguir explorando. ¿Esos 2 años que pasas en Estados Unidos los pasas sola? Sí, con la familia. Con la familia de los niños los niños que cuidé. Sí, es un programa donde tú pagas una cierta cantidad, la empresa te busca familia, es decir, bueno, la familia busca, ¿no? Así como niñeras que sean compatibles, ¿no? Con ellos. Entonces, bueno, esta familia me escogió a mí, bueno, después de tener como 5 opciones, ¿no? Fue terrible porque, bueno, primero me habló una familia que se veía muy buena onda, ¿no? Eran de Denver. No quise irme con la primera opción porque pues dije, bueno, o sea, ¿qué tal que hay más, no? Después me habló una familia de chinos residentes en Estados Unidos, pero pues no sé, no me gustó cuando hablé con ellos. Y así, bueno, hasta que llegué con esta familia, iba por un año, pero me acogieron súper bien, súper buenos, súper lindos. Mis papás fueron a visitarme, se conocieron y mis papás confiaron en ellos y les dije, bueno, me quiero quedar un año más. Ellos también me preguntaron que se quedara quedarme más, entonces pues ya me encariñé con los niños, entonces pues ya. Bueno, sobre esto también iría un poco la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuáles han sido, y a lo mejor ahí nos quieras contar un poco de tu experiencia en Alemania? En Alemania también estuviste cuidando niños. Sí. ¿Cuál ha sido tu experiencia o cuál fue primeramente como mujer joven en un país extranjero donde no tenemos como este apoyo al que estamos acostumbrados, que le llamas a la mamá, le llamas al papá y te desahogas con alguno de tus amigos, ¿no? ¿Cuál sería en este caso como esa parte cruda de la realidad que tú no conocías y hasta que estás en otro país te das cuenta? Mira, es muy interesante porque la primera vez que me fui lejos de casa fue a Estados Unidos, a Chicago, una ciudad llena de mexicanos, donde realmente nunca me sentí lejos y donde sabía que si tomaba un avión a no muy alto precio, en 2 horas, 3 horas ya estaba en mi casa, ¿no? Claro. Entonces eso fue un plus para no sentirme como tan lejos. Sin embargo, cuando me voy a Alemania, pues sí fue un shock bien fuerte, ¿no? O sea, después de viajar 14 horas, llegar y estábamos a -5 grados, estaba nevando, el clima estaba terrible. Entonces sí. ¿En Estados Unidos nunca experimentaste un frío así? Sí, incluso. O en Saltillo, que tiene fama de ser muy frío. Claro, pero pues es diferente, ¿no? O sea, para empezar, cuando me fui a Alemania no tenía tantas bases del idioma. Entonces, desde llegar al aeropuerto y que yo no entendía nada, fue como un shock, ¿no? Entonces, bueno, llego a la casa y lo primero que dije fue, ¿qué hice? ¿No? Ya estoy aquí, ¿qué hice? Entonces, pues bueno, la experiencia ahí fue que estuve en Düsseldorf, que está en el noroeste. Es una ciudad súper conservadora. Y bueno, no vivía en la ciudad, vivía en un suburbio que es incluso más fresa aún. Entonces, la gente, ya sabes, es toda rubia, toda conservadora, es esta parte de la Alemania, pues, de derecha, ¿no? Donde todavía se quedaron, pues, rezagos culturales. Racistas un poco, xenófobos. Sí, claro. Entonces, y tú vas como la mexicana. Como la mexicanita, con mis aretitos, bueno, con mis ponchitos, ¿no? Entonces sí fue muy extraño, sí recibí varios comentarios incluso de amigos de la familia, de la misma familia, de gente en la calle, muy violentos, ¿no? O sea, me acuerdo en una ocasión que fue el cumpleaños de las niñas, cumplían más o menos en las mismas fechas, yo les hice una piñata a cada una, les puse dulces, les enseñé cómo se le pegaba, obviamente no les enseñé a cantar el dale, dale, pero pues con números, ¿no? Así claro. Contando y pues ya le daban. En esa ocasión, pues había mucha gente, ¿no? Amigos, invitados, qué sé yo, bebés, ¿no? Entonces en esa ocasión venía un bebito así gateando hacia mí, naturalmente pues lo cargo, ¿no? Lo cargo, empiezo a jugar con él y viene el papá corriendo, ¿no? Y me dice, está bien, así como bien asustado, ¿no? Me dice, está bien, lo puedes cargar, no tiene miedo, ¿no? O sea, está acostumbrado al color de tu piel, ¿no? Entonces dije, ¿cómo un bebé me va a tener miedo porque soy pues más cafecita, ¿no? Entonces claro. Ahí sí fue cuando me cayó el 20 y dije, esto no, pues no está bien, ¿no? O sea, ya había habido antes una serie de comentarios, ¿no? Como así como medio feos. Racistas. Sí, en una ocasión también iba en la bicicleta, yo y una amiga peruana,
que también conocí allá, y sale un viejito como con un machete diciéndonos cosas, casi que persiguiéndonos. O sea, cosas así muy... Sí. Entonces, después de 6 meses, decidí irme. Y cuando me fui, una de las niñas, la más grande, me dice, oye, pero ¿por qué te vas a México? Si allá la gente es pobre y tiene la ropa sucia y los zapatos rotos y cosas. Entonces, pues ahí también dije, bueno, una niña de esta edad no puede aprender eso sola, seguramente lo está escuchando de los grandes, ¿no? De sus papás o de sus maestros, qué sé yo. Sí, mira qué interesante lo que dices, porque justamente estas brechas que se abren, culturales también, mucho tiene que ver con los medios masivos de comunicación. Es como cuando preguntas qué come un chango, la gente te va a decir plátano, ¿no? Porque es lo que vemos en la tele, en las caricaturas, pero bueno, los changos comen de todo, ¿no? Frutas, semillas, y me parece que nos pasa lo mismo a los seres humanos. Entonces, bueno, qué lamentable que te haya sucedido esto. ¿Cuál fue finalmente, para cerrar como con esta experiencia, tu excusa o qué le dices a los señores cuando decides irte? Bueno, lo que se me ocurrió en ese momento, porque la mamá era así como súper estudiosa, estaba haciendo su doctorado, qué sé yo, le dije, ¿sabes qué? Me dieron una beca en la mejor universidad de México, me tengo que ir. Entonces, pues me fui y ya no me podían decir nada. Que es la Universidad Autónoma de Querétaro. Exacto. Entonces, pues ya, o sea, ya, ¿qué me decían, no? O sea, me dijeron, bueno, felicidades, pues ya, ni modo, ¿no? Las niñas lloraron porque pues con ellas sí tuve como un lazo, ¿no? Una relación más. Sí. ¿Por qué animarías a quienes nos ven, antes de irnos a esta pausa, este primer corte del programa, por qué animarías a alguien a salir del país? Yo creo que por el simple hecho de salir de tu zona de confort. O sea, enfrentarte a cosas, ¿no? Creces, te haces más independiente. Este tipo de experiencias pues también me enriquecen, ¿no? O sea, en el momento quizás sí me agüité, quizás lloré, me asusté cuando el viejito me persiguió con el machete, pero pues ahora las cuento con risa y pues creo que te abre un panorama, ¿no? Bien, pues Carla, si te parece, vamos a hacer una primera pausa de su programa Claves. Estamos en una conversación muy rica con Carla Rivera y nosotros regresamos aquí a Cultura UAC. Lácteos de verdad. Con un equipo fresco y entusiasta, cuyo objetivo es llevar hasta tu mesa los mejores productos. Cosechamos jitomate bola, jitomate sweetheart, berenjenas y hasta nochebuenas. Ellos, nuestros especialistas, se encargan de que nuestros productos cumplan con los estándares de calidad para una selección superior. Nuestros productos se distribuyen al extranjero y cada semana en tu facultad. Que la decisión más difícil sea en qué platillos convertir estos deliciosos productos. Ellos son los encargados de llevar las cosechas hasta tu mesa. Dale lo mejor a tu familia, con todo el sabor de las hortalizas 100% UAC.
Regresamos a su programa Claves. Nos quedamos a la mitad de una interesante plática con Carla Rivera. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro, recién egresada de la licenciatura en Antropología Social. Y bueno, Carla, justamente nos quedamos en un tema interesante en donde se abren las brechas culturales cuando uno va a otro país. Tú con este oficio de niñera, también se dice retribuido en otros países, mejor incluso que en México, pero que también, bueno, lleva retos que a veces no nos imaginamos, ¿no? En este sentido, quisiera preguntarte, ¿qué opinas, antes de entrar más de lleno con lo que es tu formación académica después y este quehacer, qué opinas de la población migrante, de los mexicanos migrantes que se van a otros países, siendo legales o no, quitando tal vez este juicio de valor, pero que lo que hacen por su trabajo y que es por lo que valen, ¿cuál sería tu opinión? Bueno, en mi experiencia, digamos, más amplia, que fue en Estados Unidos, pues tuve un acercamiento, ¿no?, con población migrante. Número uno, porque la escuela donde acudí a aprender inglés era para migrantes, no precisamente mexicanos, pero la mayoría de la población era mexicana, ¿no? Entonces me tocó escuchar, pues, historias, ¿no? O sea, que de repente las escuchas lejanamente, las ves en películas, ¿no? De cómo cruzan el desierto, cómo cruzan el río y tal, ¿no? Pero ya que te las cuenten así como con, pues, de experiencia propia es pues muy fuerte. Yo no sé, sí me pareció como muy, pues, cruda la realidad, ¿no? De cómo llegan, cómo se establecen, muchas veces no tienen una red de apoyo, ¿no? Entonces, pues, no sé, depende. Yo en la casa donde trabajé con la familia me tocó la suerte de que eran, pues, súper lindos, ¿no? En Estados Unidos, donde incluso la señora que se encargaba del aseo, pues, era del Estado de México. Y de repente llevaba a sus hijas a ayudarla a limpiar, ya las hijas nacidas allá, pero con esta doble cultura. Pues sí, era muy interesante. Igual los jardineros, qué sé yo. Finalmente tenías acercamiento mucho con la cultura latina, ¿no? Sí. La cultura mexicana. Pero bueno, también hay un punto. Tú te vas como una persona, digamos, legal, ¿no? En términos políticos, geopolíticos, y no es lo mismo, ¿no?, que a lo mejor estas experiencias que cuentas. Entonces esto es como la gran diferencia. Aún así, bueno, a mí me parece, no sé tú, que el trabajo lo hacen las manos, no los papeles, ¿no? Y claro. creo que eso sería lo que tendríamos que descartar. Carla, ¿en qué momento decides, haciendo, no a un lado del todo esto, pero pasando a la formación educativa, en qué momento decides regresar a la universidad y por qué eliges la antropología como una opción? Yo puedo intuir a lo mejor por qué con todas estas experiencias, ¿no? Pero ¿tú por qué decides esto? Bueno, cuando me fui a Alemania ya tenía como la idea, ¿no? O sea, ya sabía que quería hacer algo social, pero no sabía exactamente qué, ¿no? Allá tuve un acercamiento bueno, estuve en la zona de Neander, que es de ahí donde encontré el nombre de Neandertal, ¿no? Entonces vivía muy cerca de esa zona y tenía el museo ahí a unos cuantos metros de mi casa y pues ahí me interesó, más específicamente la antropología, pues, física, ¿no? Que es algo a lo que me quiero dedicar después, pero pues sí, de ahí nació, aparte, pues, de ver tantos choques, ¿no?, culturales. En Alemania también me tocó ver el choque de turcos, ¿no? Turcos contra alemanes, que de verdad hay no sé, un roce muy fuerte, casi igual de mexicanos con estadounidenses. O sea, y es casi el mismo racismo, casi el mismo odio que tienen hacia los turcos y casi el mismo folclore que también los turcos tienen, ¿no? Entonces, pues yo lo atribuyo a eso un poco, a ver tantas manifestaciones culturales, manifestaciones políticas también. Los turcos son bien aguerridos y son bien entrones, bien activistas, bien luchones. Entonces, yo también creo que se lo atribuyo a eso, ¿no? A cosas que vi, que viví, que, bueno, se relacionan totalmente con la antropología. Y bueno, justamente por eso explícanos de manera muy breve qué es la antropología, ¿no? Y entonces, ¿cómo relacionas después tus estudios con estas vivencias? Bueno, la antropología, Ale. Es muy vasto. En ese caso, la antropología social, ¿no? Porque nos hablas de tu interés por la antropología física, pero eres egresada de antropología social. Bueno, lo que siempre nos dicen y nos incitan y nos inspiran a hacer en esta carrera es a aprender a mirar lo propio como ajeno, ¿no? Para hacer
etnografías, descripciones, que es para mí, o sea, a pesar de que es el fuerte de la antropología, es lo que viene sobrando, ¿no? Después de hacer un análisis de cómo se vive, cuáles son, pues, la cultura, ¿no? La cultura que de repente pensamos que es, lo relacionamos mucho con la élite, ¿no? Claro. La cultura es música clásica o el ballet o qué sé yo, pero bueno. Y que se ciñe solamente a la rama del arte, ¿no? Es como lo que Exacto. pensamos, una persona con mucha cultura. ¿Qué sería entonces la cultura en términos antropológicos? Bueno, la cultura es cualquier práctica que tenga, pues, los seres humanos, ¿no? Un grupo social. Un grupo social. O sea, cualquier, digamos, patrones que comparta un grupo social es la cultura, ¿no? De ese grupo. Y entonces, ¿cómo después lo relacionas, no? Porque tú ya vienes como de una experiencia antropológica, por decirlo de alguna manera, y después estudias antropología. Sí. Bueno, la segunda vez que viajé ya con esta formación, bueno, porque en esos 4 años, pues no, bueno, me fui de movilidad a Costa Rica, ¿no? Pero es un poco similar, ¿no? Tú estuviste ahí y, bueno, los ticos, pues compartimos muchos rasgos culturales. Como latinoamericanos. Como latinoamericanos. Pero bueno, hace unos meses, me llamó la primera familia con la que estuve en Estados Unidos para ir a cuidar a los niños otra vez, pero ya fui con esta mirada antropológica que fue totalmente Increíble. diferente. O sea, fue como si de verdad no hubiera estado ahí antes. O sea, ya fue como, pues sí, ponerme estos lentes y pues mirar la sociedad americana, bueno, no americana, sino estadounidense. Estadounidense, y porque también vas con varios años de diferencia, ¿no? También, Ahora, sí. ¿cuántos años cuántos años vuelves a ir con esta familia? 8 años después. 8 años después. Y me imagino que ya no son unos niños, ¿o qué edad tienen? 8. O sea que cuando tú fuiste eran bebés. Sí, recién nacidos. Sí, Oh, qué increíble. Tienen 8 ahorita y bueno, casualmente me tocó la toma de posesión de Trump, me tocó la marcha de las mujeres, que también Wow. pues estuvo muy interesante ya también con esta formación, verlo desde ahí y ver esa marcha tan histórica, ¿no? Lo que me platicaban es que desde los años 60 no había una manifestación tan grande. Pero que también lo analice y digo, bueno, es que creo que también les está pasando, creo yo, lo mismo que a nosotros, ¿no? O sea, sí una manifestación, pero ellos tampoco saben mucho qué hacer con lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, sí, toda esta subida de Trump a la presidencia me tocó allá. Y bueno, también tuve oportunidad de preguntar tanto a mexicanos como a familias de judíos acomodados, ¿no? Como con la que yo estuve. Y bueno, creo que ahí no fue muy rica la experiencia porque todos concordaban en que no, o sea, que no les gustaba, nadie votó por él. Me hubiera gustado entablar una conversación con alguien que votó por él, pero... Sí, ¿no? Saber las razones por las cuales lo hacían. Bueno, qué interesante, pero a ver, también platícanos cuáles son los contrastes que tú vives, que tú te tienes. Por ejemplo, a veces pienso en que se dice que los mexicanos, a donde quiera que vamos, viajamos con una lata o con semillas de chile, porque no hay en otros lados, o es complicado, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia estando, no sé, en Costa Rica, en Alemania o en Estados Unidos, de estos contrastes que te toca vivir en este oficio de cuidar niños, que incluso cuidar niños no sé si sea de la misma manera que aquí, ¿no? Como cargar a un niño, decirle estas palabras, que ponte el suéter, el típico que te dice la mamá, yo no sé. ¿Cuáles son las diferencias que encuentras tú? Pues yo, para empezar, fui con mi, vamos a decirlo así de manera muy cliché, con mi sombrera mexicana, ¿no? O sea, con toda mi cultura de mi mamá mexicana que me cocinaba, que me abrazaba, que me daba besos, ¿no? Entonces, pues yo llego porque yo así aprendí, ¿no? O sea, así me cuidaron a mí y yo es así como creo que se cuidan los niños, ¿no? Entonces, creo que esa fue la razón por la cual los niños también como que se apegaron mucho a mí, ¿no? Como que, pues las mamás no son tan así, ¿no? O sea, las mamás no eran como que besitos o los cargan o que les contaban historias, ¿no? Entonces, yo creo que... ¿Aplicaste la de contar cuentos en las noches? Sí, contar cuentos, cargarlos, abrazarlos. En Estados Unidos me pasó que el niño más grande, que ahorita tiene 10, está pasando algo, hay una epidemia muy, muy loca en Estados Unidos. Los niños tienen, tienen un nombre específico, tiene que ver con hiperactividad y déficit de atención, pero los niños están medicados y no fue la excepción con el niño que yo cuidé. Entonces está medicado todo el día, o sea, tiene que tomar varias pastillas al día, si no se pone mal.
Entonces, pues también me tocó hacerla ahí de medio nana, psicóloga, enfermera, ¿no? O sea, alentarlo, decirle que todo iba a estar bien, no sé, o sea, cosas así que su mamá, porque trabaja mucho, pues nunca está y nunca lo alienta, ¿no? A salir adelante o a que se sienta bien. Entonces creo que ese fue el choque más fuerte que yo tuve esta última vez que fui a Estados Unidos, que fue hace unos meses, de darme cuenta cómo allá los papás no, bueno, al menos lo que yo viví, los papás no interactúan con sus hijos, ¿no? No platican con ellos, no les preguntan cómo están, nunca están, ¿no? O sea, entonces, pues fue difícil, o sea, fue difícil cuando regresé, que creé ese lazo y digo, órale, bueno, ahora yo me vengo ¿y cómo se quedan ¿no? ellos? Sí, exacto. Entonces, bueno, también eso fue un choque, ¿no? Decir, bueno, ya no depende de mí, yo hice lo que pude mientras estuve allá, pero creo que también es muy fuerte eso porque, bueno, platicando con otras niñeras que también conocí, creo que es la parte más fuerte del irse, ¿no? De la familia, no los papás ni el país, sino los niños que cuidas. Claro. Despegarse de ellos es súper difícil, más porque casi todas vamos por un año mínimo, o sea, ese es como el trato. Ajá. Entonces, en un año, imagínate todo lo que haces con un niño, ¿no? Todo lo que los ves crecer. Yo, en mi caso, las vi a las niñas, ¿no? Crecer, pararse, gatear, caminar, correr, aprender a agarrar la cuchara, ¿no? Eres parte de los procesos de formación. Y una como mexicana, ¿no? Que se desgarra y le tomas fotos y pues claro. sí, o sea, sí me encariñé mucho, mucho. Claro, y porque involucra también ya la parte emotiva, ¿no? Yo creo que este trabajo en específico es de los pocos que tienen ese privilegio o don de pasar de ser un trabajo remunerado a ser algo en lo que entregas el alma, ¿no? Y el corazón, de una manera sincera, porque hay un lazo afectivo, ¿no? Claro. Carla, nos estamos acercando ya al final de esta entrevista. Antes de despedirnos, bueno, me gustaría que nos mostraras algo de lo que traes ahí, que es como... Creo que traes varias cosas. Son cartitas. Lamentablemente, bueno, dejé muchas en Saltillo, ¿no? Porque no las quiero perder. Claro. Entonces las dejé allá en mi casa resguardadas, porque aquí pues nunca sabes, ¿no? Me cambio de casa. Pero bueno, traje así como cartitas. Este es un cuento que escribí con una niña. Ese es otro cuento. Este cuento es muy, muy padre, también muy antropológico, porque habla de Lili, una niña de 8 años que nace hace 20,000 años en otro planeta, ¿no? Entonces Lili se da cuenta, ve en la tele algún día que existen otros planetas y se da cuenta de la existencia del planeta Tierra, ¿no? Entonces los científicos, dice el cuento, ¿no? Que mandan sus cámaras y toman fotos de los humanos, pero bueno, estas personas, estos otros extraterrestres, sean tan diminutos, entonces, por lo tanto, también sus cámaras. Entonces, las cámaras no alcanzaban a tomar todo el cuerpo de los humanos, solo la mitad. Entonces, realmente nunca sabían cómo eran los humanos. Entonces, se hacían 1000 ideas de cómo eran los humanos. Algo así como los españoles antes de venir a América, ¿no? Que se imaginan 1000 cosas. Así estos personajes del planeta. Pues debes llevarlo a la pantalla grande, me parece que es sí, ¿verdad? un elemento. Soy un éxito. Carla, pues muchísimas gracias por haber aceptado estar aquí el día de hoy en Claves. Para nosotros es muy importante resaltar que los universitarios, al margen de sus estudios académicos, también son y pueden ser especialistas en muchas otras cosas más. Entonces, ¿tendrás algún correo, algo de contacto por si alguien que nos está mirando quisiera comunicarse contigo para saber más? Ajá, es Carla con K, _Rivera89 @hotmail. Sí, cualquier persona que nos esté viendo, chica, incluso hombres también se pueden ir de niñeros. Cualquier cosa en que los pueda ayudar, pues yo por ahí con mucho tu gusto. contacto aparece en la pantalla ahora y pues si hay algún interesado. Pues te agradezco mucho y nosotros es así como llegamos al final de una emisión más de su programa Claves. Mi nombre es Alejandra Sánchez y a nombre de todo el equipo de Cultura UAC les agradezco mucho el favor de su atención. Hasta la próxima.